7 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Es momento de darle la bienvenida a la ministra de Vivienda, Irene Moreira. Bueno, hay muchos temas para abordar, entre ellos los planes Avanzar y Sueños en Obra que se vienen ejecutando por parte de la cartera. Bienvenida, ministra. ¿Cómo anda? Bienvenida. Gracias por la invitación. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Bueno, hablemos del plan Avanzar, que tiene que ver con el trabajo en los asentamientos, ¿no? ¿Cómo se va en la marcha de ese programa? Había mucha necesidad, se hablaba de 600, 650 asentamientos. ¿Cuántos se van a abordar? Bueno, como bien tú dices, la realidad marcaba eso, ¿no? Que existía en el Uruguay 600, 650 asentamientos a lo largo y ancho de todo el Uruguay, lo que equivale a decir a 200.000 compatriotas viviendo en esa extrema fragilidad, ¿no? En casas de chapa, de costanero, a veces con algún cartón, un nylon para aislarse un poco de la inclemencia del tiempo, del frío, de la lluvia. Esa era la realidad que nos encontramos y por eso empezamos a trabajar desde el primer día en un tema tan sensible y que nos preocupa tanto. Para ahí hemos creado dentro del gran paraguas del Entre Todos que tiene el Ministerio, 2 megaplan. Uno que es justamente el Avanzar, que está dedicado al tema asentamiento, y otro, el Sueños en Obra, que tiene otro público objetivo, una clase media, media trabajadora, que hoy está alquilando, que puede alquilar, pero es el ahorro previo para la entrega inicial de capital se le hace muy difícil. Dentro de los temas de asentamiento, nosotros vamos a estar trabajando en 120 asentamientos. ¿Cómo se compone esos 120 asentamientos? Bueno, 40 que ya estaba previsto en el plan quinquenal presentado, que ya estábamos trabajando desde el 1 de marzo. 20 asentamientos que estaban en stand-by. Tenía algún tipo de estudio que podía ser de la población o de la tierra, si estaba contaminada, inundada, pero que había quedado en stand-by. Y 60 casos nuevos, totalmente nuevos. Acá la importancia del plan Avanzar es que se va a actuar como nunca antes se había actuado. Primero, con un ingreso de dinero, tú sabes que la ley de presupuesto justamente nos dio 240 millones de dinero, que eso nos va a permitir duplicar lo que se venía realizando en el quinquenio anterior. A través del tan discutido fideicomiso. A través del fideicomiso. En eso nos va a permitir hacer 480, ya te digo, como nunca se había dado ese dinero para el tema asentamiento. Nosotros queremos poner el tema asentamiento como política nacional de cómo se debe tratar este tema. Evidentemente tú sabes que los asentamientos crecen a un ritmo muy, muy veloz, la respuesta que daba el Estado era muy lenta y eso provocaba también ese crecimiento. Evidentemente acá hubo un dinero importante en los últimos periodos, pero evidentemente no se volcó a los temas de asentamientos, si no, no podíamos tener récord histórico, lamentablemente récord histórico como nunca se dio hoy en el Uruguay. Entonces, con ese flujo de dinero que nos da el FISU, con ese trabajo coordinado con las intendencias y las alcaldías, va a hacer que seamos más eficaz y más eficientes. Y la visión país. Nosotros no vamos a estar trabajando solamente en el área metropolitana, por ejemplo, sino ver al país en su conjunto y poder aterrizar con los programas del Avanzar en los 19 departamentos. ¿Qué solución, o sea, cómo se piensa la solución? Porque uno piensa, bueno, en números hay 600 asentamientos, cuanto más podamos relocalizar mejor, pero bueno, es un trabajo social que lleva tiempo. He sabido también de planes fracasados y cuando se dice así, bueno, más de 100, 200 asentamientos, ¿qué trabajo se está haciendo? Bueno, justamente, como tú dices, hay que hacer un trabajo muy minucioso, porque si no son fracasos que la gente no va a vivir al lugar donde se lo llevan, porque obviamente no es su lugar de trabajo. Por ejemplo, caso típico, una relocalización que se hizo en el departamento de Artigas, que eran areneros del río Cuareim, lo llevaron al cerro, al otro lado de la ciudad, evidentemente al Mella habían vuelto nuevamente a las costas del río Cuareim. Acá hay que hacer un estudio, primero un trabajo social importante, previo, durante y posterior a la relocalización o al tratamiento que se le dé. Porque no solamente es relocalizar, hay que estar al caso concreto. No hay ningún asentamiento igual a otro. Pero da el tiempo de trabajar en... Obviamente los tiempos del Estado no son los tiempos que nosotros queremos y necesitamos. Eso es lo que has señalado a lo largo de los últimos días. Entonces, ¿cómo es el cronograma para llevarlo un poco más o bajarlo un poco más a lo llano? Esto es como un continuo andar. Nosotros ya estamos trabajando lo que estaba previsto en el quinquenio, se está trabajando en los que tenían un previo estudio y los nuevos. En los nuevos, en este momento estamos recibiendo los perfiles de proyectos, estamos estudiando en esa familia, pero ya tenemos los previos, los 40 y los 20, que ya estábamos trabajando, ya tenían el estudio, que eso están avanzando. Es decir, esto no es que recién ahora arrancamos, esto es un continuar. Evidentemente, como en los primeros meses inauguré
obras que venían de la administración anterior, ahora estoy inaugurando obras netamente de esta administración y la administración que viene también va a inaugurar obras que comenzaron en esta administración. Por eso te digo que esto es una política nacional que se pone arriba de la mesa para el tratamiento a larga data, ¿no? Ahora, Moreira, ¿Perdón? ¿Hay tierras disponibles? Hablaba en un momento que en Montevideo, por ejemplo, estaba esa dificultad. Bueno, normalmente lo que estamos trabajando con las intendencias justamente es que la intendencia te brinda la tierra para tú poder trabajar. En eso que yo te decía que hay que hacer un estudio de cada caso de asentamiento, es porque muchas veces hay que relocalizarlo totalmente porque o tierras contaminadas o inundadas o en la barranca del río Uruguay que hay desprendimiento, pero otras con algunas relocalizaciones ya haces un programa de mejoramiento, puede entrar una ambulancia. Mirá que hay asentamientos que tienen esa problemática que ni siquiera una ambulancia, un patrullero puede entrar a sacar a una persona que necesite ir a trasladarse a algún hospital. Entonces digo, o si no, directamente hay otra posibilidad que es, por ejemplo, la compra de vivienda usada, que eso realmente sociabiliza e integra a las personas, ¿no? Moreira, eso lo hicimos en el Cerro. Pensando un poco en los números, ¿no? Estamos hablando de personas y familias, sobre todo hogares y sobre todo niños y adolescentes, ¿no? Niños, niñas y adolescentes. Hablamos de más de 600 asentamientos. ¿120 sería con los que se trabajaría en todo el periodo? Sí, 120 es lo que está previsto para trabajar. ¿Sería un fracaso? ¿Por qué decís? Fracaso creo que se hubiera dicho si en este periodo no se hubiera tratado ningún asentamiento. Porque quedarían cerca de 500 asentamientos igual. Por eso te digo, fracaso creo que puede decir si en el periodo pasado, con todo el dinero que se marcó 650 asentamientos. En este caso estamos trabajando justamente para dar respuesta a ese puntapié inicial. Estaremos dando respuesta a 120. No nos quedamos aumentando el número de asentamientos como se quedó en otros ¿Quedaría tiempos. marcado una política, como decía recién, para que se siga trabajando en el periodo que viene, sea el gobierno que sea, con este programa que se planteó en este gobierno? Estamos convencidos que esa es la respuesta para darle una aceleración a la respuesta, como te decía, la velocidad que crea los asentamientos con la velocidad de la respuesta del Estado. Yo creo que estamos convencidos que esta es la forma de trabajar, en esa forma coordinada con las intendencias y las alcaldías, porque en definitiva, doña María y don José, que nos está mirando en la televisión, la primera puerta que tiene para golpear, para expresarse sus necesidades, su angustia, sus preocupaciones, es con la alcaldía, es con la intendencia. Entonces, de esa forma, trabajar en forma conjunta, de esa mirada de diferentes puntos, buscando una solución, digo, es el método. ¿Qué cambió? ¿Por qué antes llevaba más tiempo y ahora se puede hacer más rápido? En ese trabajo coordinado. No de chacritas, no de divisiones. Yo digo que creo que fue muy importante este trabajo primero con el Congreso de Intendentes. Tú sabes que nosotros comenzamos, primero lo presentamos, trabajamos con el Congreso de Intendentes, firmamos un convenio marco con el Congreso de Intendentes, que no es menor, porque tú sabes que necesita unanimidad, es decir, que estén los 19 intendentes de acuerdo. Posteriormente se definió qué asentamientos con cada intendencia y firmamos un convenio específico con cada intendencia, y es el compromiso por parte de las intendencias también de otro tema que es bien importante, que es la prevención. Porque si nosotros no actuamos previniendo los asentamientos, esto es como una bola de nieve que no se termina más. Entonces creo que el efecto de la prevención, que en definitiva está establecido en el artículo 69 de la Ley de Ordenamiento Territorial, quién tiene la especificidad de esa policía territorial, digo, ese compromiso creo que va a ser bien interesante, y prevenir, porque digo... ¿Y cómo se previene, no? Porque nadie elige vivir así, se le va dando la vida, ¿no? Pero lo que pasa, digo, que el Estado le está dando una respuesta, vamos como corriendo de atrás. Si el municipio, la intendencia, sabe para dónde quiere dirigir su mancha urbana, va a ir llevando los servicios para ese sector. Entonces se puede hacer parcelas, digo, después de una relocalización, armar en esa zona que no es habitable porque es inundable o contaminada, bueno, hacer algún parque o algo que no se vuelva a asentar la población en ese lugar, pero sí darle algunas áreas con servicios en otro lugar del territorio para poder... Ese es el trabajo que se tiene que hacer. Moreira, ¿cómo viene la construcción en madera? Que fue una política que en alguno de sus viajes trajo, dijo que había funcionado muy bien en algunos países de Europa.
¿Qué pasa en Uruguay? Yo estoy convencida que realmente es una muy buena herramienta la construcción en madera. Tú sabes que hicimos un piloto el año pasado, lo presentamos aquí el 5 de agosto en Montevideo y el 23 de diciembre estábamos ya los participantes entrando en su casa. Es decir, que en 4 meses habíamos construido. O sea, no solamente es bueno porque nos permite construir las casas, que es el objetivo principal, sino amigable con el ambiente, y vaya si eso es cuidadoso, porque en definitiva nosotros estamos usufructuando un derecho de nuestros hijos o de nuestros nietos, de esa atmósfera que van a respirar algún día. Entonces, digo, tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido, y la madera capta el CO2. Y por otro, ese valor agregado que hay que darle a la madera, que hoy por hoy va directamente al puerto sin ningún tipo de valor agregado. Creo que todo eso lo hace bien interesante. Y si a eso aún lo sumamos que ahorramos el 50% en tiempo de construcción, cuando el tiempo me parece que es un factor bien importante para darle respuesta a las viviendas social, creo que todo eso coincide que es muy bueno. De hecho, la construcción viene muy bien. Nosotros, bueno, ya hicimos ese piloto en Rivera, fue el Ministerio con el brazo ejecutor de MEVIR, con la intervención de la Intendencia de Rivera que nos cedió el Talatierra, con promotores privados que nos dio los insumos. Fue tan buena la experiencia que estamos haciendo nuevamente en Las Flores, también de en Rivera. Nos fuimos a Estación Cuaró, en el departamento de Artigas. La semana pasada estuve en Salto y hay una cooperativa de viviendas que está interesada en hacer madera. Sabemos que la Agencia Nacional de Vivienda tiene 2 proyectos, uno en Durazno, otro en Canelones, y acá, 3, perdón, y acá en Ciudad Vieja, proyecto en altura, va a ser en altura, que eso pues, es bien interesante también. Sabemos que la normativa, saben, la semana pasada la normativa del Congreso de Intendente se flexibilizó. Justamente el jueves estuvimos en Río Negro y nos manifestó el señor Intendente que también allí van a construir el hogar estudiantil en altura y en madera. Digo, realmente creo que ha cambiado un poco ese preconcepto que al principio se tenía, ¿no? El uruguayo, venimos de España, de Portugal, de Italia, queremos el ladrillo, el cemento, la planchada, la teja, pero creo que los sistemas constructivos no tradicionales, no por ser no tradicionales, son de mala calidad, por el contrario, queremos dar viviendas dignas. Con la durabilidad de esas viviendas de madera, ¿cuánto duran? ¿Es lo mismo? Justamente, tú sabes que hicimos acá un estudio con el BID, con expertos chilenos y uruguayos, en las cuales se presentó la hoja de ruta en la construcción de vivienda social en madera. Y presentaron barreras. Yo lo traduciría con los miedos típicos que tenés tú, ella, yo, por desconocimiento de esa experiencia, ¿no? Y ellos me decían que las 2 barreras más grandes, o los 2 miedos más grandes, primero es el mantenimiento. ¿Tá? Y te diría que el mantenimiento que tiene una casa tradicional no es menor o mayor que una de madera. Grietas, movimientos, tiene las mismas, la madera es cálida en invierno, es muy fresca en verano, tiene una serie de ventajas. Y la otra, el fuego. Y te puedo decir, no lo digo yo, te repito, no lo dice Irene Morea, sino los expertos. Tiene un sistema de prevención, ¿no? Claro, el retardo al fuego es mucho mayor que el acero. Y lamentablemente hace pocos meses vimos una experiencia bastante fea en Maldonado, cuando veíamos una estructura tan fuerte que parecía que era invencible. Bueno, cómo se derrumbó. Porque justamente el acero se quiebra mucho más rápido que el retardo del fuego que en la madera. Moreira, mucho se ha hablado de lo que se denominó una promesa de campaña. Usted ha aclarado que esas 50.000 viviendas no fueron una promesa, sino una aspiración, era lo que se pretendía cuando se estaba en plena campaña electoral. ¿Cuál es la realidad hoy? ¿Cuántas viviendas se han entregado efectivamente, ya sea en estos planes para los asentamientos, la relocalización, a través de la agencia? ¿Cómo viene toda esa realidad? Primero, aparte ya estamos a mitad de gestión, ya pasaditos. Sí, primero te voy a corregir una cosa, digo, porque muchas veces se ha dicho es la promesa de campaña política. No, por eso dije, mucho se habla de promesa de campaña y usted ha dicho que no era tan así. Bueno, pero digo, en campaña política, primero yo era candidata a diputada por Artigas. Nunca podía haber dicho 50.000 viviendas en Artigas, es demencial. Segundo, no sabíamos qué caudal electoral iba a tener Cabildo para poder estar representando un ministerio y que ese ministerio fuera de vivienda. O sea, es mucha casuística para poder decir en campaña política que uno quisiera construir. O sea, niego rotundamente que eso en campaña política lo hubiera manifestado. Sí dije, una vez que asumí, que me hace un colega tuyo, me hace una pregunta de cuánto déficit habitacional había. 60.000, 70.000 déficit habitacional. ¿Y cuánto aspira? Bueno, lo más que se puede. ¿Y cuánto es lo más que posea? Bueno, 50.000, digo, si hay un déficit de 60, vamos a culpa nuestra que a veces apretamos mucho. Ese fue
lo que se preguntó. Obviamente nosotros queremos hacer, veníamos una mochila con proyectos, con programas que hubo que adaptarse a la realidad. Acuérdate que una vez que asumimos, teníamos ya el presupuesto comprometido, más del 80% del presupuesto comprometido, teníamos, a los 13 días cayó la pandemia, tuvimos que tener a 85% de los funcionarios en teletrabajo, que quieras o no, hubo que ayornarse a esa realidad, lo que provocó una lentitud del ritmo que se venía. Una serie, bueno, el paro de la construcción, bueno, una serie, medidas que hubo que tomar, como no cobro de multas ni recargo, pero por otro lado era dinero que no entraba a las arcas del ministerio. O sea, adaptarnos a toda esa realidad. Hoy por hoy te puedo decir que en la rendición de cuenta pasada, en Cámara Alta, nosotros hicimos una comparación de los 2 primeros años de esta administración con los 2 primeros años de la administración anterior. Y en eso nos estamos demostrando que hemos ya podido hacer el 3% más de soluciones habitacionales que en igual periodo. Haciendo esa proyección en este quinquenio nos demuestra que vamos a estar superando lo realizado en el quinquenio pasado, lo que podemos estar hoy por hoy hablando de 31.500 viviendas. ¿Qué implica eso? Viviendas cooperativas. Ahí va. Primero sin contar con estos megaprogramas que te estoy hablando, del Sueños en Obra y del Avanzar. En esto están todos los programas que estaban vigentes. Acuérdate que nosotros no vinimos a refundar ningún ministerio, nosotros estamos trabajando con todos los programas que tenía el ministerio, las cooperativas, ayuda, la autoconstrucción asistida, los subsidios de alquiler, bueno, todos los programas que tenía el ministerio. Obviamente dijimos que lo que estaba iba a seguir funcionando, lo que se podía mejorar lo íbamos a mejorar, que es el caso típico del Juntos, que le estamos dando con mayor metraje de las casas, con mejor terminación, con pisos que no es porlanlustrado sino porcelanato, con bajo mesada, convenios con UTE para dar agua caliente, por ejemplo, y obviamente nuestra impronta que es el Sueños en Obra y el Avanzar. O sea, son 31.500 soluciones habitacionales. La proyección está marcando que podemos andar en ese entorno, entre 31, 31.500. De todos los programas que usted mencionaba. Exacto. Sin contar el Avanzar ni Sueños en Obra. O sea, además se van a sumar, por ejemplo, el Avanzar, que son los asentamientos. Los hogares que vamos a estar actuando y el Sueños en Obra, que calculamos que pueden rondar entre 3.000 a 5.000 unidades. Es la vivienda, que ha tenido un gran éxito, te digo. Ahí está, la vivienda promovida, como decía May, y que, bueno, trabaja o profundiza el trabajo en el alquiler con opción a compra. La ley de vivienda promovida fue una ley muy buena, es una ley muy buena, pero lamentablemente no se derramó en todo el país. Tú sabes que la ley de vivienda promovida, los proyectos presentados son un 79% en Montevideo, un 7% en Canelones, un 7% en Maldonado y el restante 7% en todo el país. Fíjate que hay 9 departamentos que no hay ninguna vivienda promovida. Este Sueños en Obra trajo todo lo bueno de esa ley, o sea, es decir, apoyo al promotor en lo que es los beneficios tributarios que tiene la ley de vivienda promovida, pero queremos derramarlo al interior, a ese interior profundo que también la necesidad de vivienda es a nivel nacional. Y obviamente a veces queremos apoyar, ahí va a haber pequeños, medianos y grandes proyectos. Y se había mejorado lo que tenía que ver con quienes podían adquirir esas viviendas, ¿no? Que fue una problemática que se registró en el periodo anterior. Exacto. Nosotros en un proyecto de 2 casas hasta 8 casas vamos a estar apoyando hasta el 80% del valor del proyecto, justamente porque queremos llevarlo al interior. Y como tú decimos, hemos flexibilizado mucho la parte para poder ingresar. Por ejemplo, cuando nosotros asumimos, si tú no tenías hijos, no podías ingresar, anotarte en ningún programa del ministerio. Y eso para mí fue una discriminación, lo sentí como una discriminación. Porque tú podés no tener hijos porque querés seguir trabajando, porque querés terminar tus estudios o porque simplemente no podés o no tenés ganas. ¿Por qué no tenés derecho a tener tu hogar? Entonces, eso se flexibilizó. Obviamente, si tenés un hijo o 2, tenés un plus, pero no porque no puedas anotarte. Y así hemos entregado casas en Mevir o en Dinavi con ese concepto. ¿Dónde está su principal preocupación en cuanto al territorio nacional para trabajar para que se note un cambio en materia de vivienda? Bueno, justamente en ese derrame hacia el interior del país. Mira, te puedo decir que ha tenido gran éxito. Nosotros lo presentamos en 6 de agosto y en el 6 de agosto ya había empresas que estaban presentando proyectos. Hoy por hoy te puedo decir que el 72% de los proyectos presentados en Sueño de Obra es en el interior del país. ¿No se tuvo en cuenta en la gestión anterior del Ministerio del Interior?
Digo, se crea esta ley de vivienda promovida, como te repito, es una ley muy buena, pero lamentablemente... Con falencias, obviamente. Con falencias, obviamente. Claro, se terminó acá, en la zona de la costa, digamos, ¿no? No se volcó. Lo que pasa es que, digo, es difícil a veces grandes empresas que le interesan ir, yo que sé, a Quebracho, a Guavillú, digo, entonces, digo, por eso queremos fomentar a las pequeñas y medianas empresas del lugar. Todos conocemos empresas constructoras que con gran sacrificio mandan al hijo a estudiar arquitectura a Montevideo, vuelven, y bueno, darles la posibilidad. Por eso hemos marcado esa diferencia, esos pequeños proyectos de 2 a 8 casas, el Estado va a estar apoyando, el Ministerio va a estar apoyando hasta el 80% del valor para fomentar esas pequeñas y medianas empresas. ¿Va a crear un nuevo sector dentro de Cabildo? Cambiamos de tema. Rapidito, porque no tenemos muchos y queremos aprovechar. Bueno, sí, creo que eso fue una necesidad, no es un invento mío, no fue que un día me desperté y dije, ay, voy a organizar una... Ya venía trabajando. No, la verdad, más que trabajando, venía escuchando a los compañeros de Cabildo que me venían manifestando que obviamente con nuestro líder todo estupendo, que no hay otra opinión que es nuestro líder, es el candidato, pero sí que le gustarían entrar con diferentes avenidas, calles, y bueno, y se veían encolumnado atrás de mi persona. Y bueno, y eso fue hace muchos años, hace 2 años que empecé a oír, no lo hice caso, y bueno, y después conversando entendimos que queremos ensanchar las bases, que fue lo que se hizo en el Congreso el 3 de mayo, dar la posibilidad de crear esas corrientes nacionales, como tienen todos los partidos, en definitiva. Acá no hay ninguna división, ninguna pelea, es ensanchar las bases para poder crecer aún más y llevar a nuestro líder a lo más alto que se pueda. O sea, candidato sería Guido Marini Ríos, ¿y usted en qué lugar se pondría? ¿Primera dama, encabezando listas para el legislativo? Yo me pongo donde el partido me necesite, voy a estar. En este momento, bueno, se está creando esta nueva corriente, que todavía no tiene, mirá, es tan nueva que todavía no tiene ni siquiera un nombre. ¿Corriente cómo se definiría? ¿Qué características tiene? ¿Qué objetivo? En principio, con las mismas bases de ese artiguismo que nosotros lo tenemos tan presente, de esos principios artiguistas, ayornado obviamente al siglo XXI, la defensa de los más frágiles en todo sentido, frágiles en temas de asentamiento, pero también una tercera edad también es frágil, los niños, digo, en casos muy puntuales. Pero digo, eso es lo que estamos haciendo, tratando de ensanchar las bases para que tú puedas votar en donde mejor te sientas cómoda o militar donde mejor estés más cómoda. Acá, reitero, no hay ninguna división, ninguna partición. Por el contrario, es tratar de sumar. Ministra, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias. Un placer como siempre.